Hola, ¿cómo va? Yo soy Ari, en Instagram soy byculinary y en el video de hoy les voy a contar cómo me preparo para ir a la montaña y qué llevo en la mochila. Lo primero que hago cuando voy a ir a algún lugar es googlearlo. Y esto, para mí, entra en todas las cosas de la vida. Todo lo que vas a hacer lo tenés que googlear primero, porque para eso está Google. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ganas de ir a algún camino, lo googleo y me fijo toda la información que haya en internet sobre ese camino. Generalmente lo que hago es entrar a la página de Bariloche Trekking, que es una página donde está todo lo que vas a necesitar básicamente para hacer algún sendero. Entonces te fijas cuántos kilómetros son, desde dónde arranca el sendero, cómo tengo que hacer, cómo tengo que ir, si puedo llegar en colectivo, si puedo llegar solamente en auto, si se puede ir caminando. Eso es lo primero. O sea, tengo que saber desde dónde voy a arrancar a caminar. Y con respecto a eso, ¿a qué hora tengo que salir de mi casa? Importante entonces salir temprano y acorde al tiempo que vas a tardar. O sea, tener en cuenta que si son muchos kilómetros, probablemente es mejor que sea en un lugar donde tengas pernocte. En el caso de que te vayas a quedar a dormir, hacer reserva en los refugios, o si es que vas a ir con carpa, tener el lugar de acampe. Todo eso lo tenés que prever antes de salir de tu casa, sí o sí. Otra cosa que está bueno hacer es anotarte el número del club andino, anotarte números que te puedan llegar a ser necesarios, descargarte mapas, tener, aunque sea una foto del lugar donde vas a ir, o sea, todas esas cosas que piensas que podés llegar a necesitar si te quedas sin señal, si no tenés batería. Está bueno tener algún mapa también de papel y obviamente llenar el registro de trekking. Fíjate igualmente, no todos los lugares donde vayas a ir a caminar requieren registro de trekking. Por ejemplo, si voy a ir a caminar a la Cascada de los Duendes, no tengo que hacer registro de trekking. Ahora, si tengo que ir al Frey, sí. Todos esos lugares que requieren el registro de trekking los puedes encontrar en la página de Nahuel Huapi o en Bariloche Trekking también. Y ahí también está para completar todos los datos. Es una boludez y lo haces todo por internet. Algo también que hay que tener en cuenta es que no es recomendable ir sola a la montaña. Siempre está bueno ir acompañado, siempre está bueno decirle a alguien qué es lo que tenés pensado hacer, cuáles son tus intenciones, si pensás ir y volver en el día, si pensás quedarte a dormir un día, 2 días. Y eso mismo también te lo va a pedir el registro de trekking y tenés que cumplir con lo que vos decís. O sea, no puedes decir, bueno, voy y vuelvo en el día y no volver, porque básicamente si te pasa algo te van a ir a buscar. Y si vas a ir con bastante gente en el grupo, ten en cuenta que tenés que siempre seguir el paso del que tiene menos experiencia, el que va más despacio, ¿sí? O sea, siempre con el menos experimentado del grupo van a ir todos juntos. No se separen en la montaña y sobre todo no sigan caminos que no están marcados. O sea, todos los lugares donde vas a ir a caminar van a tener un sendero marcado y van a tener señalización. Y es muy importante hacerle caso a esa señalización, que para algo está ahí, porque la pone gente que sabe del tema y que sabe del refugio, que sabe del sendero. Otra cosa muy importante es revisar el pronóstico del tiempo. Tenemos que saber si es que va a llover, si es que va a nevar, si es que va a haber mucho viento. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para saber qué es lo que tenemos que llevar de abrigo, si tenemos que llevar algún elemento extra, sogas para la carpa, si tenemos que llevar un abrigo de más, ropa de más, todo eso lo tenés que prever también antes de salir. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que llevar. Esto es más o menos como cuando eras chiquito, te ibas de campamento con el colegio, que te daban una lista de todas las cosas que tenías que llevar. Para mí es clave tener una lista para no olvidarte nada de todo lo que vas a necesitar allá, que es mucho. Todo va a depender igualmente, como les dije, de la longitud del camino, si es que te vas a quedar una noche o más, si es que vas a volver en el día, todo eso lo tenés que tener en cuenta. Primero, importante llevar agua. Hay algunos lugares donde vas a poder recargar agua, por ejemplo en el refugio Frey o en Laguna Negra, pero hay lugares en que no, así que siempre sí o sí, yo diría por lo menos 1,5 litros de agua por persona está bueno llevarse y es muy importante. Después protector solar, siempre se los pido por favor, me está saliendo como
el espíritu de la datina adentro, pero lleven protector solar, que es muy importante. Van a terminar todos quemados y no quieren que les pase eso en la montaña. Gorro también, importante. Si es invierno, también usen protector solar, por favor. Después, importante llevar comida, ¿sí? Algo que sea cómodo, algo que puedan llevar en la mochila que no se les vaya a abrir. Si se quedan a dormir, a veces puede ser alguna lata de algo que sea más cómodo de llevar. Llevar fruta, frutos secos está bueno. Yo siempre recomiendo también llevar algo dulce por si es que alguien, no sé, le baja un toque la presión, necesita como algo medio para revitalizarse, digamos. Y después, por ejemplo, yo cuando voy a algún lado y me quedo a dormir, no hay nada más lindo que estar, no sé, en un refugio o en la carpa y tener un chocolatito. Unas gomitas, un caramelito, está bueno. O un vino pequeño. Pero bueno, eso quizás está un poco de más. Otra cosa muy importante que hay que llevar son bolsas como para guardar la basura y llevártela con vos. Tengan en cuenta que en la montaña no es que van a llegar arriba en el refugio y van a tener un tacho de basura donde dejar las cosas y listo, me desligué de mi basura. Yo voy con mi basura y vuelvo con mi basura. Eso es muy importante. Bolsa de basura, papel higiénico, un botiquín con las cosas más necesarias que puedan llegar a necesitar, fósforos o encendedor, o capaz las dos por si no le funciona. Igualmente tengan en cuenta que lo que es fuego, hay pocos lugares habilitados para hacer fuego, y si van a quedarse a acampar, lo más cómodo sería llevar un calentador. Después está bueno llevarse algo calentito, quizás algún termo chiquito con té, mate cocido. Yo no puedo salir de ningún lado sin el mate y mismo aunque lo tenga que llevar por toda la montaña y me pese ese litro de agua, yo me voy a llevar el mate porque lo necesito y porque me hace muy feliz. Che, estoy viendo que está todo de costado este video. Les pido disculpas, pero se me rompió el trípode y esto es un desastre. Otra cosa que está bueno llevar es tipo un cortaplumas. Están esas que son como, se llaman Victorinox o una cosa así, que tienen como varias cosas. Yo ahora les voy a dejar acá, si puedo, una foto de la que tengo yo, que tiene tipo cuchara, tenedor, destapacorcho, cosas que vas a necesitar y que te vas a dar cuenta cuando estés arriba y te vas a querer morir. Otra cosa importante, linterna. Si te agarra la noche, estás al horno, así que lleva linterna, porque si bien tenés el celular, se te puede quedar sin batería y es un bajón, así que está bueno llevar una linterna de más aparte. Y el celular cargado, y por las dudas el cargador. Si bien en los refugios en general hay algún cartelito que te dice tipo, no cargamos celulares, disfruta de la vista. Y tienen razón, pero está bueno llevarlo por las dudas, por si tenés algún tipo de emergencia. Algo que puede generar dudas también es el tamaño de la mochila. Yo en general me llevo una mochilita común, como de colegio, digamos, para las veces que voy a hacer algún sendero corto y no me tengo que quedar a dormir. Y llevo la mochila de mochilero, generalmente alguna de 60, 70 litros, que no sea tan pesada, si es que voy a subir a algún refugio. Yo no tengo carpa, entonces en general no voy a acampar. Me suelo llevar tipo la bolsa de dormir para el refugio y nada más. Pero si tenés que llevar carpa, acordate también de llevarte sogas y todas esas cosas que hay que llevarte, que está en una lista y que yo no lo sé. Les pido mil dis. Es importante esto de la bolsa de dormir aunque te quedes en el refugio, porque mucha gente dice, no, bueno, listo, en el refugio hay camas, duermo ahí. Pero no, chicos, o sea, es un colchón solo, que obviamente que no tiene sábanas y donde pasan millones de personas todo el tiempo, gente que viene chivada de la montaña, así que no te vas a acostar en ese sillón ahí. Directamente te llevas tu propia bolsa de dormir y dormís arriba de ese colchón con la bolsa de dormir, obviamente. Si no tenés, hay lugares acá donde las pueden alquilar, que está bueno, como para no tener que comprarte una especialmente para hacer un refugio. En cuanto a la ropa, si es invierno, siempre llévate algo térmico, llévate algún buzo de más o alguna tipo... Yo me suelo llevar una ruana, ¿vieron esas que son como bufandas gigantes? Y la termino usando de mantita. Algún otro par de medias, que casi siempre se nos transpiran los pies
Y si te enfrías, después te morís de frío, así que llévate otro par de medias, otra remera, eso es re importante. Y si es verano, y si sobre todo si el lugar al que vas tiene lugar para meterte al agua, llévate una malla, llévate unas Crocs. Una vez que llegues arriba de todo, te vas a querer sacar las zapatillas de trekking, y no te las vas a querer volver a poner, eso seguro. Pero está bueno como para que estés cómodo arriba, sobre todo si te quedas a dormir y si tenés todo el otro día siguiente para disfrutar. Por ejemplo, de una laguna, si en el caso que vas a la Laguna Negra, si vas a Frey. En el caso de López, que tiene como una pequeña piletita de cemento donde te puedes meter también. Así que está bueno llevarte malla, una toalla chiquita. Si son de esas que se secan rápido y no ocupan lugar, mejor. Y eso. Bueno, yo me llevo Crocs, pero porque... o unas sandalias que tengo que tienen agarre, porque acá el terreno no da para hojotas, o sea, los puedes usar, pero seguramente se te van a romper y vas a volver con la hojota en la mano. Así que tengan en cuenta eso, no es como ir a la playa, acá tenés piedra, en el lago es muy difícil meterse en patas porque te hace doler los pies, así que está bueno tener algo así que se pueda mojar y que tenga agarre para poder meterte y estar cómodo. Una recomendación más es seguir a Migue de Bariloche Trekking en Instagram. Él tiene un montón de información de un montón de senderos, tanto acá como en el Bolsón, senderos cortos, senderos largos, travesías, de todo. Y aparte, él es muy copado y siempre responde todas las consultas que les hacen por mensaje directo. Y si no me pueden preguntar a mí, que quizás no sé todas, pero sé varias, así que no se olviden de seguirme en Instagram a mí también. Y bueno, y hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les sirva, que se animen a hacer sus primeras caminatas. Les dejé igualmente abajo en la descripción todos los links que puedan llegar a necesitar, de las páginas que les comenté y las listas de las cosas que necesitan para subir a la montaña y las recomendaciones que hace el Club Andino antes de arrancar las caminatas. Así que nada, eso, la verdad que no preparé mucho como para terminar este video. Vamos a decir lo que dicen todos los youtubers. Si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte, es totalmente gratis, a mí me ayuda un montón, y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos la próxima y un beso grande.